Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer López Matías, soy egresada de la Universidad del Desarrollo Profesional. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el tema la espiral del silencio en la imagen pública. Claro, en esta presentación exploraremos cómo la espiral del silencio influye en la imagen pública, sus principales características y las variables que determinan su impacto. Analizaremos ejemplos concretos de cómo este fenómeno se manifiesta en la política, las redes sociales, el mundo corporativo, así como estrategias para evitar que el miedo al rechazo. También cómo afecta directamente la construcción de la imagen pública, pues muchas figuras públicas en empresas e individuos se ven presionados a alinearse en la opinión mayoritaria, aun cuando sus creencias o intereses pueden ser diferentes. Claro, la definición de la espiral del silencio es una teoría de comunicación desarrollada por la politóloga Elizabeth Noelle Neumann en la década de 1970. Según esta teoría, las personas tienden a silenciar sus opiniones cuando perciben que estas son minoritarias por miedo al aislamiento o la desaprobación social. Una de las principales características es la percepción de la mayoría. Las personas observan a su alrededor y sienten que su opinión no se alinea con la mayoría. Corren el riesgo de ser rechazadas. Este fenómeno es más pronunciado cuando se percibe que la opinión dominante está respaldada por actores poderosos como los medios de comunicación o figuras públicas influyentes. Un ejemplo de ellas podría ser una empresa que no se pronuncia sobre un tema social de alta relevancia por miedo a la opinión pública, aunque podría tener una postura interna diferente. Claro, también tenemos lo que es el miedo al aislamiento social. Las personas, al percatarse que su opinión es minoritaria, optan por callar para evitar el rechazo o la exclusión. Este miedo es un factor fundamental en la construcción de la imagen pública, ya que las personas ajustan su comportamiento y discurso para ser aceptadas. Un ejemplo de ellas sería políticos que se abstienen de expresar opiniones impopulares, incluso si éstas pueden ser beneficiosas para su electorado por temor a perder el apoyo, más que nada. Claro, también tenemos lo que es refuerzo de la conformidad. A medida de que más personas se quedan en silencio, la opinión dominante se refuerza, haciendo que otros también se callen. Esto crea un ciclo de conformidad donde las voces descendientes son menos escuchadas. Un ejemplo de ellas podría ser en redes sociales. Los usuarios que no se alinean con la corriente dominante pueden temer a ser atacadas, lo que lleva a las personas que se queden calladas, más que nada. También tenemos los que son variables que influyen en la espiral del silencio, claro, también en la imagen pública. Una de ellas son los medios de comunicación, que juegan un papel crucial en la creación y difusión de la opinión dominante. Las organizaciones o figuras públicas que no se alinean con esta narrativa corren el riesgo de ser marginalizadas o desacreditadas. Un ejemplo de ellas podría ser empresas que no toman postura sobre problemas sociales actuales, como el cambio climático. Pueden ser percibidas como indiferentes o irresponsables. También tenemos lo que son las redes sociales. La dinámica de las redes sociales simplifica este fenómeno. La posibilidad de ser cancelado por expresar opiniones que se perciben como impopulares genera una presión constante para conformarse. Un ejemplo de ellas podría ser influencers o figuras públicas que se enfrentan a ataques masivos por expresar posturas contrarias a la corriente dominante. También tenemos lo que es liderazgo y autoridad. Las figuras de liderazgo, ya sea en la política, el entretenimiento o los negocios, tienen una influencia significativa de cómo se conforman las opiniones. El temor a perder la aceptación de estas figuras impulsa a muchos a silenciar sus opiniones. Claro, un ejemplo de ellas podría ser políticos que se alinean con posturas de líderes influyentes, aunque sus creencias personales sean diferentes, para evitar la pérdida de apoyo. Otra, también tenemos lo que es cultura y contexto social. La cultura
de un país o grupo social también puede influir en la intensidad de la espiral del silencio en sociedades más colectivistas, donde la pertenencia al grupo es clave. Las personas son más propensas a ocultar sus opiniones si éstas son percibidas como contrarias al consenso. Un ejemplo de ellas podría ser contextos corporativos, las opiniones que desafían las decisiones de alta dirección pueden ser silenciadas para mantener la armonía y la lealtad más que nada. ¿Cómo poder romper la espiral del silencio en la imagen pública? Una de ellas podría ser fomentar la transparencia y el diálogo abierto. Es importante que las figuras públicas y las organizaciones promuevan un ambiente donde las opiniones disidentes sean valoradas, en lugar de ser reprimidas. Más bien que sean optas y aceptadas a que tengan el rechazo, más que nada. También apoyar la pluralidad de ideas. Las instituciones deben de crear espacios donde los puntos de vista de diversos puedan ser discutidos y respetados sin temor a repercusiones negativas. Gracias a todos esos componentes llegamos a las conclusiones. Podemos decir que la espiral del silencio es un fenómeno poderoso que impacta la construcción de la imagen pública. Comprender tanto las características como las variables sabemos que es esencial para navegar en el complejo paisaje social y mediático actual. La espiral del silencio es un fenómeno poderoso que moldea la opinión pública y la reputación en todos los niveles. Reconocer su impacto nos permite reflexionar sobre nuestra propia participación en el discurso social y cómo podemos contribuir a un entorno donde la expresión genuina no sea reprimida por el miedo. Básicamente nos da a entender que debemos de decir en ciertas cosas lo que pensamos cuando estamos en un trabajo, que no debemos de quedarnos callados porque a veces puede ser peor. Podría ser una de mis conclusiones de acuerdo a este tema que fue la espiral del silencio. Espero les haya gustado y adiós.